Voy a ir a por el temporizador y a por los plantones de tomate, ¿vale? Ahora vuelvo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el temporizador. Ya he comprobado que tiene pilas, funciona, con lo cual tiene goma arriba, goma abajo, es el mismo que utilizamos todos los años, con lo cual lo único que tengo que hacer es ponerle en su sitio. Apretarlo bien para que no tenga fugas. Y ahora comprobamos que realmente no tiene fugas. ¿Veis? No pierde agua ni por arriba ni por abajo. Ya tengo también las plantas presentadas. Entonces lo único que nos quedaría sería poner... Vamos a comprobar que todos los difusores funcionan correctamente. Os lo voy a enseñar ahora. Esto es simplemente dándole al botón este y en teoría automáticamente debería empezar a regar. Ahí lo vemos. Mirad. ¿Veis? Ya están regando todos. Lógicamente hay que comprobar y regular la presión, que eso lo haremos ahora, vais a ver, para ver que todo está bien. Bueno, vamos a ir regulándolos para que no salga agua por demás. Mirad, lo único que hay que hacer es girarlos, ¿veis? Y ya se regula el agua. Queremos que salga un poquito menos. Eso es, se van regulando. Dependiendo del agua que queramos que salga, pues así se regula. Este sería así. Este así, este habría que abrirlo un poquito más. Tampoco tanto. A ver, que nos pasamos. Vale. Estos de aquí ya estarían. Bueno, como veis ya tenemos aquí nuestros plantoncitos de tomate. Vais a ver que los agujeros coinciden justo con donde están los difusores, porque es el mismo sitio donde estaban el año pasado básicamente. Ya lo que hay que hacer es estirarlos bien y poner como teníamos el año pasado. Ahí. Estirarlos bien. Tampoco hace falta poner demasiados. Básicamente es para estirar un poco, sujetar un poquito la malla. Y como la tierra está movida, pues
se sujetan fácilmente. Bueno, este está un poquito más duro de lo normal. Vamos a probar aquí, ahí mejor. Este ahí. Y ya casi estaría. A ver, no pasa nada porque queda aquí un poquito al descubierto. A ver, no es lo ideal. Pero bueno. Bueno. Aquí vienen 12 plantitas. Nosotros en realidad vamos a plantar 7. Yo creo que voy a plantar otra ahí. Voy a plantar 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claro, el año pasado estaban las 8 allí. Ahora vamos a poner otro chiflito aquí, otro difusor aquí para plantar 8. Entonces lo único que hay que hacer es lo sacas de su zonita y es hacer ahuecar un poquito el terreno. No hace falta ni siquiera sacar la tierra porque como veis es muy chiquitito y es a plantar, aplastarla un poquito para que quede en su sitio. Y así vamos a ir una por una. Como veis, aquí tiene su difusor correspondiente. Vamos con la segunda. Hay que intentar plantarlas lo más rectas posibles, aunque yo ahora les voy a poner un tutor pequeñito, luego ya más adelante les colocaré unos palos que tengo ahí y si no cogeremos más de algún cañaveral que no esté a orillas de ningún riachuelo ni nada, porque al final los cañaverales pues también cumplen su función dentro de la naturaleza. Ahuecamos y metemos. Esta está un poquito más mustia, pero bueno, da igual. Está perfecta. Hay que plantarlos más o menos con una separación de en torno a 50 centímetros porque luego las tomateras crecen mucho y se pueden molestar las unas a las otras. Aún así, ya os aseguro que se acaban molestando porque tienen un crecimiento muy grande, pueden llegar hasta la parte de arriba del invernadero. Vamos con la sexta. Mira, este tiene hasta una florecita. Lógicamente se la vamos a quitar porque todavía no queremos que florezca. Ahora lo que queremos es que crezca. No nos interesa que nos dé frutas, nos dé frutos, mejor dicho, nos dé tomates tan temprano. Lo que queremos es que la planta coja vigor, coja fuerza y ya, el día de mañana, si hace falta, que crezca un poco más, que dé frutos. Pero ahora de momento queremos es vigor. Con cuidado de no matarse. Ahora después de esto vamos a darle un riego. Voy a ir cogiendo, como no vamos a plantar las 12, voy a coger las que yo creo que tienen un poquito más de vigor, un poquito más de
de fuerza, que nos han estropeado tanto. Mira, esa por ejemplo está un poquito mustia, pero es simplemente porque hace mucho calor y lógicamente si las plantas están pequeñitas, el calor les afecta mucho. Aquí vamos a plantar otra. Tenemos aquí el tubo. La vamos a plantar primero y luego ya. Aquí el tubo. Mira, nuestra vecina es una princesa. Dice. Vale, ahuecamos, como hemos dicho. Ya está el agujero hecho. Luego os lo enseño más al detalle. A ver cuál cogemos. Esta, que es la que tiene el tronco un poquito más gordo. Uy, mira, tenía qué curioso. Una lombricita. ¿La veis? Las lombrices a mí me gusta porque airean el terreno. Y la caca de la lombriz es lo que se conoce como humus. Es uno de los mejores fertilizantes que hay en la actualidad, o que se conocen. Pues ya estaría. Ya estarían los tomates plantados. Como veis, lleva algo de proceso, pero ahora lo único es riego, cariño y tener cuidado con las plagas, porque los tomates son bastante susceptibles de coger araña roja, cochinilla, pulgón, con lo cual hay que tener bastante cuidado y tener bastante controlado en ese sentido a estas plantitas que luego nos van a dar unos frutos súper ricos. Bueno, pues como veis, ya están todas las plantitas en su sitio. A esta, que es la que no tenía el riego, ya le hemos puesto el riego. Están un poco amarillitas porque no las hemos plantado, y aunque las hemos ido regando, como ha hecho mucho calor estos días, pues, y al estar en los semilleros, pues pierden más humedad y es más difícil mantenerlas. Pero bueno, ya una vez en tierra, veréis que rápido reverdecen, crecen y se ponen bonitas. Ahora vamos a preparar este bancal. No os lo voy a enseñar porque es exactamente igual que el otro, os lo voy a enseñar una vez que esté terminado. Mira, os voy a mostrar una cosa que he aprendido esta mañana, y es que esta mañana me estaba costando mucho darle con la azada a todo esto, y es porque estaba yendo en la dirección en la que iba abriendo el hueco. O sea, estaba haciéndolo en esta dirección, con lo cual estaba intentando levantar todo el terreno que está más compacto. Después de un rato me he dado cuenta que si lo haces al revés es mucho más fácil soltar los terrones y avanzas mucho más rápido. ¿Veis? Esta mañana me costaba mucho más. Avanzo mucho más rápido porque voy soltando lo que ya va estando suelto. Esta mañana estaba trabajando por demás. Entonces, siempre se aprenden cosas nuevas, aunque lleve haciéndolo un montón de tiempo. Siempre se aprenden cosas nuevas. Sigo y luego ya os enseño esto terminado como os he prometido. Bueno, como lo prometido es deuda, os enseño ya este segundo bancal preparado para plantar. Aquí vamos a plantar pimientos. Así que bueno, os enseño el proceso. Ahora os pondré al detalle algún, si puedo, la plantación de alguno. Bueno, primero hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado, que es
poner la manta por encima. La vamos a estirar bien. La sujetamos con unas grapitas. Ya me he traído también los plantoncitos. ¿Veis? Igual. Vienen 4. A ver. Vienen 4 por 3. Son 12. Yo voy a plantar 8. Los otros 4 pues ya veremos qué hacemos con ellos. Pero en principio vamos a plantar bueno, pues el mismo procedimiento que con los tomates. Ahuecamos y luego rellenamos y apretamos un poquito. Tampoco hace falta apretar demasiado. Ya este está aquí. Para no compactar demasiado. Este lo mismo. Hacemos el agujerito y apretamos la tierra. Hay que intentar que queden los más rectos posibles. Como decíamos antes, y tampoco hace falta enterrarlos a demasiada profundidad. Los pimientos echan menos raíz que los tomates. En teoría se pueden plantar más juntos, o sea que podríamos plantar, si quisiéramos, más. Pues que luego en realidad, bueno, igual plantamos 10, igual hacemos un agujero ahí y otro allí y plantamos 10. Para que sean porque como os digo, el pimiento necesita menos espacio. Como veis, plantar tampoco tiene mucho misterio, es simplemente hacer un agujerito y luego poner la plantita y rellenarlo. Esto se hace con la gorra. Vamos, que no falta ser hortelano para plantar. Lo más difícil es siempre el mantenimiento. Yo por experiencia, lo que más me ha costado siempre es que las plantas no cojan enfermedades, sobre todo el tomate, que es bastante sensible, como os decía antes, a algunas enfermedades, y eso hace que pues sea un poco desesperante a veces, porque este año voy a intentar que sea diferente. Vamos a darles riegos preventivos también, tratamientos preventivos para evitar sobre todo la araña roja, que es lo que más le afecta, por lo menos a mí es lo que más me ha afectado siempre aquí. Entonces hemos comprado azufre, que en principio es muy bueno para dañar la araña roja y además también es ecológico, está recomendado también para agricultura ecológica. Intentamos no utilizar ningún producto, como ya habéis visto, utilizamos el insecticida de ajo, también le echamos vinagre y demás, algunos otros productos, incluso ceniza. Y intentamos utilizar el menor químico posible. El azufre, aun siendo un químico, es apto para cultivo ecológico. Así que este año vamos a utilizar el azufre y ya iréis viendo un poco cómo va todo. Bueno, voy a por un par de difusores y ahora mismito vengo. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo tutorial, o bueno, más que tutorial, a lo mejor simplemente explicaros cómo hago yo las cosas. No sé si es la correcta, si es la que yo utilizo, y la verdad es que hasta ahora nunca se me ha muerto ninguna planta. Lo que os comentaba, ahora lo importante, porque lo fácil es esto, aunque bueno, lleva, como habéis visto, su trabajo,
Lo importante es sobre todo el cuidado y la prevención de posibles plagas. Para eso, como recordaréis, hicimos un vídeo sobre un insecticida de ajo ecológico y que funciona. La verdad, nosotros lo hemos probado con los árboles, como os hemos mostrado, y hasta ahora de momento hemos ido controlando muy bien la plaga, sobre todo del pulgón. En este caso, como os comentaba antes, también hemos comprado azufre en polvo que vamos a utilizar para combatir, en el caso del tomate, la araña roja. Así que nada, ya os iremos mostrando en siguientes vídeos cómo vamos haciendo todo esto y iremos viendo crecer juntos nuestras plantitas. Y es una pena que no podáis probar los tomates que nos van a dar, porque están deliciosos, es algo que es un manjar. Y la niña, de hecho, el tomate normalmente que compras en el supermercado no se lo come o no se lo come tan a gusto, y le das un tomate del huerto y es que lo devora. Es algo increíble. Así que bueno, no me enrollo más, os dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No os olvidéis suscribiros, darle al like si os ha gustado, espero que sí, y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.